22 semanas, 43 selecciones, seguimos revisando cada una de ellas y hoy toca una que es demasiado especial, al menos para mí, porque significa que es la selección de un jugador histórico, al menos en mi club, y estamos hablando de Don Giannini Tavares. Vamos a revisar su país, o más bien sus archipiélagos, porque sí, son varias islas y estoy hablando de Cabo Verde. Y estamos hablando de un país que se fundó hace muy poco, se acaba de independizar de hecho, ya que desgraciadamente sus islas se utilizaban para, vaya, intercambiar aldeanos. Para que me entiendan, no quiero que me funen, es un poco feo hablar de esos temas, pero es 100% real, no me funen, yo no hice nada de eso. Su primer partido se remonta a 1978, o sea, literalmente fue ayer. Y Cabo Verde estuvo afiliada a la Confederación de África apenas en 1982, literalmente hace muy poco, o sea, pocos años del 86, que fue el Mundial aquí en México, que fue relativamente reciente. A partir de ahí ha ido creciendo y creciendo, y sus logros más que nada han sido participaciones en la Copa África e incluso alcanzando los cuartos de final en 2013 y 2023. Esto es algo histórico para un país que al menos en territorio y en población es uno de los más chicos en clasificarse al Mundial, y por cierto, se está clasificando por primera vez al Mundial. Cabo Verde está haciendo historia, y es que sí, es un país que siente mucho el deporte, porque a pesar de que no han sido especialmente buenos en ninguno, el fútbol ha significado un estandarte cultural, al menos para las personas que viven ahí, porque como exactamente no destacan en ningún deporte, porque son medio millón de personas las que viven ahí, literalmente vive más gente fuera de Cabo Verde que son caboverdianos que las personas que viven en Cabo Verde. O sea, de verdad es increíble lo de este país y lo de las personas que se están superando día a día con esto. Se clasificaron en 2025 ganándole 3-0 a Eswatini por ahí de octubre del año pasado. Es increíble porque sí, ustedes dirán, Eswatini, ¿quién lo le gana a Eswatini? Bueno, también le ganaron a Camerún. Camerún fue como su rival directo, ya que nada más clasificaba uno, el que quedara primer lugar en su grupo, y dejaron por debajo a Camerún. Es cierto, Cabo Verde es uno de esos que aprovechan que hayan más plazas para el Mundial, pero se lo han ganado a pulso. Es una selección muy, pero muy joven. Es que incluso llegaron a buscar jugadores en LinkedIn, cabrón. En LinkedIn. Se estuvieron aprovechando mucho de que hay muchas personas caboverdianas que se fueron a otros lugares de Europa e incluso en América, porque la mayoría viven, que si en Portugal, que si en Estados Unidos, que si en Holanda, varios emigraron y exportaron cantidad de personas que al final muchos padres de familia hoy están viendo a sus hijos jugar en la selección de su país donde algún día vivieron y que desgraciadamente se tuvieron que mover de ahí por X o Y razón, porque como en todos los países hay problemas y la gente a veces se tiene que mover. Lo único malo es que pues es cierto, dependen de camadas de jugadores que no les da para llegar a lo mejor a Francia, que no les da a lo mejor llegar para Estados Unidos, que no les da para llegar a lo mejor en Portugal. Son personas, son jóvenes, son jugadores que al final nacen en selecciones o en países que pueden tener un mayor nivel que los de Cabo Verde, pero no terminan siendo considerados. Sin embargo, tienen esa formación europea que, por ejemplo, le falta a los pelmazos de México que no quieren salir de las Chivas. Y es por eso que la selección de Cabo Verde ha podido explotar todo ese fogueo europeo que han tenido sus jugadores. De verdad, la labor de convencimiento que han tenido dirigentes, entrenadores, y el mismo capitán del equipo ha sido algo de película, y es por lo que se ha logrado establecer como una selección muy relevante en tan poco tiempo. Cabrones, se clasificaron a un mundial en el 86, empezaron a hacer un equipo de manera seria. Es súper difícil, si no pregúntenle a los de ¡ahora! México que no pueden pasar de cuartos de final en un mundial, que siempre están ahí y pierden todas. Nos creemos una selección muy grande, pero al final termina siendo difícil, porque tú ves que lo que va haciendo avanzar a muchas de estas selecciones de África, de Asia, etcétera, es la formación en Europa. Hay que aprender a exportar jugadores. Desgraciadamente para Cabo Verde esto tiene un tope, porque como ya mencioné, se aprovechan de
segundas camadas, terceras camadas de jugadores que al final no cumplen el nivel para llegar a Estados Unidos, Portugal o Francia. Repasando sus últimos partidos para llegar al Mundial, estamos hablando de que se enfrentó contra Mauri, le ganó 2-0, se enfrentaron contra Camerún, ganaron 1-0, que es el partido más difícil que tenían y es donde más se jugaban. Después contra Libya, que empataron 3-3 y por último para afianzar el primer puesto y clasificarse por primera vez en su historia a un mundial, le ganaron a Eswatini 3-0 en un partido histórico, en un estadio construido por China, que fue una especie de regalo completamente financiado por el gobierno chino, que al final termina siendo el lugar, el recinto donde Cabo Verde se proclama participante del Mundial en México 2026. De hecho, como dato curioso, el estadio se llama O Rey Pelé o algo así, mucho en parte por su conexión, porque también ahí hablan una especie de portugués mezclado con otras lenguas locales. Y es así, señoras y señores, Cabo Verde se suma a la fiesta del Mundial. Vamos a repasar un poquito la alineación, porque si se fijan por ahí, hay mucho más jugador formado en Europa que lo que hay en México. En la portería, Bocina. De laterales, João Paulo y Moreira. Parejas centrales, Diney y López. Doble punta, Semedo, Lemini. Como extremos, Nuno Costa y Willy Semedo. En la media punta, Ryan Méndez, que es el capitán, es el goleador histórico, es el que más partidos ha jugado y es el que también ayudó a reclutar muchos de estos jóvenes que hoy representan la camiseta de Cabo Verde. Y el delantero, Dailon Livramento. Todos estos jugadores son los que representan a Cabo Verde, juegan en un 4-3-3, defienden muy compacto como la mayoría de selecciones en desarrollo y salen a las bandas con un juego eléctrico. Muchos goles con movimientos muy buenos de su delantero Livramento, que es uno de esos héroes que justo participa en la goleada para quedar primeros de grupo. Ya hablando del mundial, pues estamos diciendo que esta cosa se puso bien cabrón. Les tocó bailar con la más fea y le tocó en el grupo de la muerte a mi toda poderosa y natal Cabo Verde. Igual si convocaran a Giannini podríamos estar hablando de que la cosa puede mejorar, pero estamos hablando de que le tocó contra España, contra Uruguay y contra Arabia Saudita. Se ve prácticamente imposible que Cabo Verde pueda pasar de grupo. Sin embargo, ya es histórico simplemente que esté ahí en ese lugar. ¿A qué es lo que puede aspirar? A ganar su último partido contra Arabia Saudita. Yo creo que ese punto, esos 3 puntos serían definitivamente históricos, a meter goles. ¿A qué van? ¿A qué aspiran? A disfrutar, a pelear y a competir contra Uruguay, a competir contra España y poner en el mapa a este archipiélago, estas islas que hoy representan la nación de muchas personas que tuvieron que emigrar y que hoy ven a sus amigos, que hoy ven a sus familiares, que hoy ven a sus hijos representar una bandera histórica. Y como una vez un tío dijo, cuidadito con Cabo Verde, el lugar de donde nació Don Giannini Tavares, leyenda, ícono de mis Santos Laguna. Desde aquí, un hincha más de Cabo Verde. Su participación no simplemente representa un hito para su país, representa una de las historias más inspiradoras, desde jugadores reclutados por LinkedIn, por TikTok, por Instagram, por mensaje de texto, hasta la formación de uno de las selecciones más jóvenes en cuanto a tiempo en estar hoy presentes en un mundial, con estadios patrocinados, con jugadores formados en Europa y con un futuro muy, muy alentador para toda la gente de Cabo Verde.